Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso al curso de biología. Vamos con la primera pregunta. Nos dice: el almidón es degradado por la alfa amilasa y se obtienen productos como la maltosa, la cual es degradada por la enzima maltasa para la obtención de la glucosa, que es interiorizado en las células gracias a la acción de la hormona insulina. La rama de la biología que está relacionada con el párrafo anterior hablamos de la bioquímica. Lo que sucede es que la bioquímica es la rama de biología que se encarga del estudio de las reacciones químicas que se dan en los organismos. Para el párrafo en cuestión hace referencia al catabolismo de los carbohidratos, en este caso la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Juan, luego de estar por una semana en la playa, notó que su piel estaba muy quemada y en ciertas zonas comenzaba a desprenderse. Esto le causó asombro y a la vez temor, pero su mamá le dijo: no te preocupes, hijo, eso es algo natural, pues de estar tanto tiempo expuesto al sol, por lo que siempre debes usar un bloqueador. El comentario de la mamá de Juan hace referencia a la característica de todo ser vivo hablamos de la irratibilidad. Lo que sucede es que el proceso que está experimentando Juan es una respuesta ante el estímulo de mucha radiación solar. Esta característica de todo ser vivo justamente responde a un modo determinado ante los estímulos, se llama la irratibilidad. En este caso la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Lorgio y su papá se encontraron en el mercado a la espera de un plato de ceviche que ordenaron. Con la impaciencia por el hambre, este le preguntó a su papá: ¿por qué no nos sirven ya? Y su papá le respondió: espera, dice, tiene que cocinarse bien el pescado. Lorgio se quedó pensando, pero no vio el fuego. De acuerdo a esto, la respuesta del padre se fundamenta en que lo que sucede, hablamos de que a un pH ácido también puede desnaturalizar las proteínas. Lo que sucede aquí es lo siguiente, que la desnaturalización de las proteínas es un proceso en el cual estas macromoléculas pierden sus estructuras terciarias y secundarias. Este proceso se puede dar por la acción de las elevadas temperaturas o cambios bruscos del pH. En la preparación de un ceviche, la acción del ácido cítrico de limón conlleva la desnaturalización de las proteínas del pescado. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Cuando Alex viajó a Puno, le interesó mucho la preparación del famoso charqui, principalmente el uso abundante de la sal. Cuando preguntó el porqué de ello, los lugareños le respondieron: con la sal se seca la carne. ¿Cuál es el fundamento científico que valide la respuesta del lugareño? En este caso, hablamos de que el agua sale de las células para compensar la diferencia de sal. Lo que sucede es que la osmosis explica que el flujo o transporte de agua a través de la membrana se hace a favor de la gradiente de agua y en contra de la gradiente de sal, con el objetivo de mantener el equilibrio. Por esa razón, la presencia de sal en cantidad superior al intracelular da lugar a un flujo de agua hacia el extracelular, causando la deshidratación de la célula y con ello disminuir la posibilidad de agua para las bacterias descomponedoras. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Víctor se encuentra estudiando a un organismo con el objetivo de determinar si se trata o no de una nueva especie. Sin embargo, los datos morfológicos claves como la forma de la cola, el tipo del pelaje, el color del vientre y las medidas del cráneo son muy parecidos a las especies ya registradas, por lo que decide evaluar el ADN. ¿En qué etapa del método científico se encuentra Víctor? Hablamos de la experimentación. Lo que sucede es que Víctor se encuentra en la etapa de experimentación para demostrar si se trata de una nueva especie, a pesar de estar obteniendo resultados todavía en este caso todavía no acaba justamente con el análisis. La letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El término gripe, utilizado por cualquier enfermedad respiratoria febril, puede ser causada por agentes bacterianos o virales, así como por virus de la influenza. El virus de la influenza H1N1 tiene forma esférica, posee una envoltura derivada de la membrana celular. Esta envoltura contiene dos moléculas que permiten al virus reconocer a una célula humana e infectarla, logrando con ello ingresar a las células de un organismo sano. Estas moléculas son en este caso hablamos de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Ahora, este virus por debajo de la envoltura tiene la cápside que protege al genoma. Es decir, hablamos del ARN. De acuerdo al texto, señala la alternativa correcta. En este caso, hablamos de que la fijación del virus se produce gracias a las moléculas virales de AH y NH, es decir, estas dos moléculas que se han mencionado.
Lo que sucede es que la envoltura viral contiene moléculas o sustancias antigénicas, hablamos de dos tipos, justamente la hemaglutinina y la neuraminidasa, justamente los elementos que se han mencionado en este texto. Ahora, ambas son importantes para que el virus pueda reconocer a la célula humana e infectarla, es decir, con estas moléculas el virus penetra en las células de un organismo sano, siendo los puntos de fijación o absorción. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El VIH infecta las células que poseen receptor CD4 como los linfocitos T, los monocitos y las células de la microglia. Alteran su fisiología y producen finalmente que la célula esté infectada. Hablamos en este caso de justamente que se destruya por lisis. Lo que sucede es lo siguiente, que el VIH reconoce al receptor CD4 de la célula, ingresan por fusión de membranas por acción de la enzima retrotranscriptasa viral. Hablamos que justamente utiliza el RNA del virus como molde para sintetizar un DNA viral y en el núcleo celular se conforma con el híbrido justamente DNA viral, DNA celular. Es decir, la mezcla de estos dos elementos. Luego se apodera del control celular y posterior a la replicación produce la lisis de la célula. En este caso, la letra C de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Se sabe que casi un tercio de la población mundial está infectada con el bacilo tuberculoso, el cual es la causa de muerte de 2 millones de personas aproximadamente cada año. Esta situación ha empeorado recientemente por la aparición de cepas de bacilos multiresistentes a los medicamentos antes efectivos. El desarrollo de nuevas técnicas permitirá la manipulación genética del bacilo, la inactivación de genes específicos y el estudio de los efectos que dichas inactivaciones tienen en las funciones estructurales y fisiológicas justamente del microbacterium. Lo que sucede es que primero aquí nos preguntan, el estudio se centrará básicamente a nivel de, hablamos de este estudio que se ha planteado en este pequeño texto. Aquí hablamos del ácido desoxirribonucleico. Lo que sucede es que el estudio a nivel del genoma, justamente el DNA, ofrece la mayor promesa para el desarrollo de nuevas y más eficientes herramientas para prevenir y controlar la tuberculosis. Se han desarrollado métodos más eficientes para la inactivación de genes microbacterianos que comprenden su fisiología. En este caso, la letra D de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La teoría celular sostiene que la célula es la unidad fundamental tanto en estructura y función de toda materia viva. Existe un sinnúmero de estudios e investigaciones que han permitido establecerla como tal. Entre las más relevantes teorías unificadoras podemos mencionar que una dice, solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes, sostenida por el investigador, hablamos, Virchow. Aquí, lo que sucede es que en 1858, Virchow dice, solo pueden aparecer nuevas células por división de las preexistentes. En 1839, justamente, aparecen otros investigadores que nos mencionan que los cuerpos de todas las plantas y animales están formadas por células. Luego, en 1888, Weismann, como corolario, después dice que todas las células que viven actualmente se remontan a tiempos muy antiguos. Entre 1674 y 1723, hay otros investigadores que plantean que las bases de la morfología microscópica, precursor de la biología experimental, hablamos que están establecidas en la biología celular y la microbiología. En este caso, simplemente la respuesta es la letra A. Vamos con la siguiente pregunta. La corrosión interna de las tuberías antiguas por donde fluye el agua puede ser causada por la contribución de bacterias que por oxidación del óxido ferroso obtienen energía para vivir y multiplicarse. Estas bacterias son consideradas según su nutrición, hablamos quimiolitrótrofas. En este caso, lo que sucede es que justamente estas bacterias son las ferrobacterias, que son denominadas quimiolitrótrofas, porque oxidan compuestos inorgánicos para obtener energía. En este caso, en el caso de la tubería de hierro, por donde hablamos que por oxidación del óxido ferroso se forma óxido férrico, como resultante aparece como un lodo insoluble, marrón gelatinoso, que mancha al contacto. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La membrana celular es una estructura encargada de múltiples funciones en los eucariotas, excepto la producción de lípidos no. El transporte de moléculas, claro que sí. Los procesos endocitosis, sí. La implantación en el útero, sí. En este caso, la que no corresponde es la letra A.
Vamos con la siguiente pregunta. Al observar células eucariotas en una práctica, Pablo pregunta al profesor, ¿cuáles son las organoides en esta célula? La respuesta del profesor sería, en este caso, hablamos del aparato de Golgi, la mitocondria, vacuola. Lo que sucede es que las organelas son estructuras que se encuentran dentro de la célula, las cuales desarrollan una serie de mecanismos fisiológicos y bioquímicos, los cuales permiten a la célula respirar, hacer digestión, etc. Una organela de la célula es un ejemplo de, es por ejemplo el núcleo, un organelo de forma esférica, el cual está delimitado por una membrana doble. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La modificación de la membrana plasmática, cuya función es aumentar de manera efectiva el área de la superficie de la célula, y son útiles para las funciones de absorción y secreción. El párrafo hace referencia a las microvellosidades. Lo que sucede en este caso es que las microvellosidades son prolongaciones de la membrana celular que se presentan en ciertos órganos como el intestino delgado, cuya función es aumentar la superficie o área de absorción de nutrientes. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi, ¿usted esperaría que la célula fuera incapaz de, hablamos de modificar las proteínas y empaquetarlas? ¿Por qué? Porque dentro de las funciones que posee el aparato de Golgi se encuentran la glicosilación de las proteínas, hablamos de la selección, de la destinación justamente de los lípidos. Cuando hablamos de la glicosilación, es un proceso que consiste en la adición de carbohidratos a una proteína y permiten ser secretadas o colaborar en el plegamiento de ella, como en el retículo endoplasmático. En este caso, la letra A es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos, trabajando con células vegetales, ha logrado un método que permite suprimir los cloroplastos de la célula. Entonces se esperaría que puedan realizar fotosíntesis. Lo que sucede es que los cloroplastos son organulos típicos y exclusivos de las células vegetales. Por ello, las plantas son capaces de realizar el proceso de fotosíntesis, proceso que transforma la energía luminosa en energía química contenida en las moléculas de ATP. En este caso, la letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios, sus sugerencias, y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.